Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Mirando la alameda de otoño lacerada, la alameda profunda de vejez amarilla, como cuando camino por la hierba segada, busco el rostro de Dios y palpo su mejilla. Y en esta tarde lenta como una hebra de llanto, por la alameda de oro y de rojez, yo siento a un Dios de otoño, un Dios sin ardor y sin canto, y lo conozco triste, lleno de desaliento. Y pienso que tal vez aquel tremendo y fuerte Señor al que cantara de locura embriagada no existe, y que mi Padre que las mañanas vierte tiene la mano laxa y la mejilla cansada. Se oye en su corazón un rumor de alameda, de otoño, el desgajarse de la suma tristeza. Su mirada hacia mí como lágrimas rueda, y esa mirada mustia me inclina la cabeza. Y ensayo otra plegaria para ese Dios doliente, plegaria que del polvo del mundo no ha subido. Padre, nada te pido, pues te miro a la frente, y eres inmenso, inmenso, pero te hayas herido. Buenas tardes, amigos y amigas de su programa De Letras a través de Bonita Radio. Con los versos de la gran Gabriela de Chile, Gabriela Mistral, iniciamos este programa en el mes de abril, a unos días de la Semana Mayor, la semana triste, la semana especial en la que el mundo cristiano recuerda, lamenta, transforma, discierne, piensa y repiensa la historia de la salvación. Tenemos esta tarde un invitado muy preciado. Estará con nosotros en entrevista el doctor Luis Rivera Pagán, pensador, teólogo, escritor, profesor, y durante los próximos segmentos conversaremos con él, pero antes queremos dar la oportunidad a una invitada muy querida. Más que una invitada, es la dueña de la casa, la persona que diseñó, que pensó este programa como una aportación a la cultura puertorriqueña. Escuchamos ahora a Dinora Marzán. Hola. Saludos, Dinora, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de verlos. Quiero aprovechar para darles las gracias a José Murati y a ti, Rubis, por aceptar el reto de continuar en la batalla de letras. José, quiero que sepas que eres muy bienvenido. Gracias. Que no dudo de que tu aportación va a ser muy valiosa, porque eres un excelente gestor cultural, un gran poeta, y me place muchísimo
que seas parte del equipo de Letras. Y a nombre de Bonita Radio y de la producción de Letras, te damos un abrazo y una bienvenida muy calurosa. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar esta noche aquí, comenzar este nuevo espacio con nuestra querida amiga y mentora Rubis Marilia Camacho. Esperamos poder hacer alguna aportación que quizás se nutra de las otras iniciativas que estamos llevando a cabo en Micrófono Abierto, en Plaza de la Cultura, en distintas presentaciones que estamos haciendo a través de la isla, con el ánimo de promover nuestras letras, nuestras artes plásticas, nuestras artes escénicas y llevar la creatividad y la producción artística de Puerto Rico a todos sus lares, e inclusive ya estamos hablando de llevarlo fuera de Puerto Rico. Así que muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que me siento sumamente satisfecho y honrado de que me hayas invitado a ser parte del equipo y espero poder aportar al mismo en la medida de mis capacidades. Pues ya usted sabe, hermano, esa es su casa. Gracias. Los jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Dinora. Adelante con el programa. Sí, gracias. Saludos a nuestro invitado. Bien, gracias. Y un abrazo desde Puerto Rico y nuestro mejor deseo de recuperación, mucha salud y mucha vida y mucha paz para ti. Un abrazo. Gracias, hasta luego, se cuidan. Pues ya se enteró toda la audiencia de nuestro programa de letras, que desde hoy contamos con la compañía del buen amigo, del buen escritor, del buen puertorriqueño José Murati. José, siéntete como en tu casa. Gracias. Esta esquina es para ti. Ya me siento como en mi casa, Perfecto, definitivamente. Perfecto. Y entonces queremos comenzar ya a conversar con el doctor Luis Rivera Pagán. El programa consta de 4 segmentos y nos gustaría en este primer segmento, doctor, hablar un poco de quién es Luis Rivera Pagán, dónde nace, dónde se cría, quiénes forman su pensamiento en esos primeros años de vida, en la adolescencia. Bueno, yo nací en San Juan, en realidad en Bayamón, y desde bien temprano me dediqué a leer. Yo vivía por esta área donde está ubicada Radio Bonita. En esos momentos estaba lo que era, porque eso ha cambiado, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, aquí muy cerca de la placita de Rupert, al frente de la cancha y cerca del Teatro Roosevelt, y ese lugar tenía una excelente biblioteca. Así que todos los días que yo podía, me escapaba y me metía en la biblioteca. Y esa biblioteca del entonces Colegio de Arquitectos e Ingenieros constituyó para mí el punto de partida de lo que allá a mi edad se ha convertido en un hábito insuperable, que es leer y escribir. Eso es lo que hago, ¿no? En este año, por ejemplo, han salido, bueno, el año pasado, que 2013, salieron varios libros, Ensayos Teológicos del Caribe, Fe Cristiana y Descolonización, el que edité, y un pequeño librito que me publicaron en Quito, Ecuador, Peregrinajes Teológicos y Literarios. Y en algún momento este año, y creo que se va a lograr, va a salir un libro en inglés que se va a titular Essays from the Margins, editado por una casa editora en Estados Unidos. Así que es lo que hago, leer, escribir y conversar con gente como Rubis Marilia y José, que están involucrados en algo similar. José tiene durante estos días, él ha logrado que se convierta, eso que era el segundo piso de Borders, ¿no? que queda frente a los cines, y que era como que ha sido como una especie de café de la Alianza Francesa o algo por el estilo. Yo creo que usted tiene una propuesta ahí que hay que apoyar. Esta noche no lo podemos apoyar porque tenemos la actividad con Luce López Baraldi y la comunidad andaluza y el Centro Judío de Puerto Rico, pero creo que tienes una serie de actividades, de conversaciones referentes a literatura y cultura,
Y Rubén Marilia, que en los últimos años, bueno, esta década, por ejemplo, nos ha regalado varios libros, el libro sobre Sara, el libro, ¿cómo se llama? El Fraile Confabulado. Buena memoria. Y los cuentos traidores, el Fraile Confabulado, y Sara, la historia real, ¿qué se llama? La historia cierta de Sara, ¿no? Que se deben haber publicado entre el 2010 y 2012, es decir, que es una... y que contribuye, me parece a mí, a una literatura que por un lado es muy provocadora por el estilo y por otro lado se mete con asuntos que a los religiosos siempre han interesado, como este lío de Sara y Abraham o la vida de los frailes, etc. Y que creo que va a salir por varias... se van, además de las ediciones, se han ido reeditando o están en el proceso de reedición, y José también es un literato de cierto tiempo. O sea que para mí es un placer venir aquí porque somos tres que parte de nuestra vida es eso que debo decir. Y José ha estado también, creo, en lo de la Casa Emilio, ¿cierto? Sí. En ese proyecto de ir algún día voy a tener que ir a la Casa Emilio con mi esposa Naya. Primer miércoles de cada mes. Como mi esposa tiene mucho raíces poéticas, ella es muy buena poeta, debo decirte. Así que te la llevo un miércoles a Casa Emilio y le das el micrófono. Por supuesto, y ya tú más que bienvenida. Tiene una colección que un día de esto le hago una trampa y le edito, y entonces un día le regalo el libro, mira. Está hecho. Sí. Pero mira, lo que he escrito últimamente, les traigo copias si no tienen, ¿verdad? Es Fe Cristiana y Colonización. Lo que hago es editar algunos ensayos que ha publicado varias personas en las últimas décadas sobre ese problema, qué tiene que decir la Iglesia con respecto al estatus colonial de Puerto Rico. Un breve libro del cual estoy muy enamorado, pero es mi única copia porque se editó en Quito y se han ido, así que ese no se lo puedo dejar, que se llama Peregrinaje Teológico y Literario, que son como unos 20 pequeñas viñetas. Digamos, aquí una sobre la Revolución Haitiana, racismo, esclavitud e independencia. Aquí una sobre la situación de la mujer indígena en la colonización. Aquí laberinto de desencuentro de la fragmentada identidad cultural mexicana, etc. Y lo más que me ha llamado la atención, que me llena de mucho orgullo, es Ensayos Teológicos del Caribe, que es un libro que recoge conferencias que he estado dando, dividido en tres. Yo tengo una mentalidad trinitaria por culpa de San Agustín, ¿verdad? Entonces son 3 secciones, 3 ensayos cada sección. La primera tiene que ver con distintos trabajos acerca de los debates teológicos sobre la conquista de América. La segunda, teología y literatura. Y la tercera, problemas relativos a una teología profética de liberación en Puerto Rico. Cada una de esas 3 secciones tiene 3 ensayos, una cosa así, vuelvo a decir, muy trinitaria. El libro lo editaron Ediciones Callejón, de Elizardo Martínez, ese ser que está al mismo tiempo tan artístico y anárquico que Elizardo es especial, ustedes los que lo conocen, un ser que quiero mucho porque es uno de los seres humanos, y no es el único, que se ha dedicado a algo que uno ve los frutos, y es una renovación de la literatura puertorriqueña, de la escritura puertorriqueña. Luis, sí. Discúlpame, tenemos que hacer una pausa, pero nos quedan 3 segmentos todavía para conversar con el doctor Luis Rivera Pagán sobre estos textos maravillosos. Nos gustaría que en los próximos segmentos nos leyera algunos fragmentos para oír en voz del autor algunas partes de los libros. Este es su programa de letras por Bonitas Radio. Venimos en unos instantes.
Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Y regresamos, amigos y amigas, de este su programa de Letras por Bonita Radio. Hoy en compañía de José Murati, nuestro compañero moderador de este programa que inicia hoy sus labores. Y en compañía del doctor Luis Rivera Pagán, escritor, profesor, teólogo, y quien nos ha traído una serie de libros muy interesantes, ensayos teológicos, algunas ya le llama a él algunas viñetas. Ese libro es Fe Cristiana, Descolonización de Puerto Rico, entre otros textos. Y conversábamos con él sobre el contenido de estos libros. Permitimos ahora que Luis nos ponga Mira, al tanto. como este programa tiene que ver sobre todo con literatura, déjame darte un ejemplo. Este libro, ¿verdad? Ensayos Teológicos Caribe, que es el libro más grueso de los que he traído hoy. La segunda parte se llama Religión y Literatura en América Latina. El primer ensayo, vuelvo a decir, trinitario, Teología, Literatura e Identidad Cultural América Latina y el Caribe, tiene que ver con cómo el asunto de la religiosidad se trata en diversos libros. Un ejemplo, Hijo del Hombre, de Roa Basto, el libro de Hijo del Hombre de Roa Basto, ¿verdad? O Los Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias. O El Reino de este Mundo, de Carpentier. Menciono esos tres. Por ejemplo, no se puede leer Hijo del Hombre sin darse cuenta de todas las dimensiones cristológicas, a toda la discusión al principio de un Cristo negro y el final, que puede verse incluso como una especie de crucifixión para la redención del pueblo. Un ejemplo, ¿no? O Hombres de Maíz, de Asturias, esa mujer al final, que puede parecer también muy cercana a la mujer que huye al desierto en el libro Apocalipsis. Y claro, el reino de este mundo tiene que ver con aquella frase de Jesús: mi reino no es de este mundo. Pues para Carpentier, su reino es de este mundo, ¿no? Y la última parte del reino de este mundo se llama Agnus Dei, el Cordero de Dios. O sea, es imposible tú tomar el reino de este mundo. O las discusiones que hay en Macondo, en los 100 años de soledad, sobre la presencia, la ausencia, la existencia o la inexistencia de Dios entre uno de los buen días y un pobre sacerdote que le toca la dichosa tarea de tratar de evangelizar ese pueblo muy poco evangelizable, ¿no? Así que lo que tomo en ese primer ensayo son aquí y allá, o algunas de las cosas, digamos, un cuento de Borges que a mí me encanta, Los Teólogos. Es un cuento de Borges donde Borges entra en el asunto de las controversias teológicas de principio de la cristiandad y cómo hay que tener cuidado, porque el que un día parece ser ortodoxo, al otro día puede ser calificado de hereje y tiene que pagar el precio clásico de la herejía, que es el incendio, la quema. El segundo, Polifonía, Ignocultura y la crisis de cristiandad occidental,
trato de dos cosas, del amor y otros demonios de Miguel Ángel García Márquez, y concierto barroco de Alejo Carpentier. Ambos ubicados en el siglo XVIII, del amor y otros demonios en Cartagena de India. Y el problema de si una joven está endemoniada o si el demonio peor es... Entonces tiene que ver también con un obispo, un sacerdote, y que yo lo veo como una especie de reflexión de parte de Carpentier de la bancarrota de la cristiandad colonial a fines del siglo XVIII. Concierto barroco es un indiano mexicano que va primero a España y después al Carnaval de Venecia. Se acompaña de un sirviente negro cubano, y allá con Vivaldi, Handel, es una cosa totalmente que no presta atención a los tiempos, ¿no? En un carnaval entre monasterios y conventos no muy dados a la castidad, el Carnaval de Venecia. De pronto hay un drama, Vivaldi monta un drama sobre Montezuma, y el indiano dice, pero eso no es la verdadera historia. Entonces se plantea el problema, ¿quién puede escribir la historia de América Latina? ¿El europeo? Pero cuando parece que se va a dirigir hacia el criollo, el negro dice, no, estamos en lugares diferentes, y termina en este lío de tiempo, a fines del siglo XVIII, yendo el negro Filomeno a un concierto de Louis Armstrong, a fines del siglo XVIII en Venecia, ¿no? Es puro Carpentier, ¿no? Pero el concierto de Louis Armstrong, el negro dice, esto me recuerda a la religiosidad litúrgica y musical del negro esclavo. Así que hay toda una línea. El tercer ensayo de esa sección, trato 4 obras mexicanas. Una, Las Buenas Conciencias, de Carlos Fuentes, una de las primeras novelas de Carlos Fuentes, de un joven típico de la clase burguesa, oportunista, típico PRI, clásico, ¿no? Que de pronto empieza a decir, ¿por qué no seguir a Cristo? ¿Por qué no seguir a Cristo? Pero si sigo a Cristo tengo que romper con mi clase social. ¿Cuál es Entonces, de pronto se presenta la disyuntiva. El segundo es Oficio de Tinieblas, de Rosario Castellano. Rosario Castellano es una de mis escritoras mexicanas preferidas. Murió trágicamente en un accidente con una de esas cosas de electricidad al salir de un baño. Y es muy buena poeta, porque escribió Oficio de Tinieblas, que es un término litúrgico de Semana Santa. Tiene que ver con el choque entre las religiosidades indígenas en Chiapas y la religiosidad cristiana. Y hay dos figuras femeninas que son claves ahí. El tercero es La Flor de Lis, de Elena Poniatowska, la gran Elena Poniatowska. A mí siempre se me ocurre que esa novela debe ser el origen de la batalla de las vírgenes de Rosario Ferré, y entonces es la formación de una mujer de clase. Elena Poniatowska, aunque se llame Mariana. Cómo ser digna en un lugar donde hay tanta blasfemia, donde están por ahí Frida Kahlo y Diego Rivera, cómo no mezclarse con esa gente. Y la confrontación con un sacerdote que ni es ni santo ni santurrón, pero que le confronta a Mariana Elena con vas a estar siempre en esto. Es como una especie de buenas conciencias, pero en vez de ser en la ruralía mexicana, en esa urbe atroz que es México. Y termino con Borderlands, La Frontera, de Gloria Saldúa, porque quería entrar también una mexicana del otro lado de la frontera, que escriba algunas cosas en español, otras cosas en inglés, que se considera mestiza, chicana, indígena, que además se considera hechicera, y además no tiene ningún problema en decir que es una mujer que le encantan las mujeres,
Entonces eso rompe unos esquemas tradicionales de la literatura y que además en toda su obra se plantea el problema de qué significa la religiosidad para una mujer que transgrede fronteras. O sea que son 3 ensayos que reflejan un interés que he tenido desde décadas en entablar un diálogo entre la literatura y la religiosidad. Por eso es que me han encantado los trabajos de gente como Ángela López Borrero y como Rubí Marilia, ¿verdad? O como lo Tatiana Lobo en Costa Rica, chilena ubicada en Costa Rica desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Porque son tratamientos de temas religiosos y a veces bíblicos, como Sara, por ejemplo, pero muy provocadores, una linda escritura y además que revuelcan, provoca quién es el verdadero padre de Isaac. Una pregunta, Luis. Se ha dicho que en muchas ocasiones vivir una fe es asunto de accidente geográfico. En este caso estamos con un pensador y un teólogo de la fe cristiana. Si ese no fuera el caso, ¿qué otro dogma, qué otra fe habría postulado? De eso en un tiempo quizás fue más cierto que ahora. Es decir, eso por ejemplo uno lo encuentra en el Emilio de Rousseau, donde Rousseau dice, bueno, si naciste en tal lugar, seguramente eres católico. Si naciste en otro lugar de Europa, seguramente eres luterano. Si naciste en un lugar de Europa, si naciste en un lugar de este orden, pues vas a ser musulmán. Si naciste, no habla, dicho se pasó, del judaísmo tanto porque considera a los judíos como gente de gueto, entiende que el hebreo es una lengua muerta y que el Estado de Israel estará eternamente sin restituirse, ¿verdad? Pero ahora no tanto, es decir, ahora tú estás en Puerto Rico, por ejemplo. Y yo conozco mucha gente en Puerto Rico que en estos momentos se están haciendo musulmanes o se están haciendo budistas. Esta excelente bailarina de ballet, Dios mío, que me acuerde su nombre, que murió hace poco, budista que hizo un peregrinaje incluso para tratar de ver al Dalai Lama. Adriana Alonso, que es una mujer, una de las coordinadoras de las coordinadoras para la paz para la mujer, que es muy luchadora por los derechos humanos, budista. Es decir, y en estos momentos, por ejemplo, el crecimiento de iglesias de todo tipo, Puerto Rico, es decir, en estos momentos, que independientemente de quiénes hayan sido los padres o los abuelos de uno, cada cual ahora escoge. Y lo peculiar en Puerto Rico es la coexistencia entre la modernidad la secularidad moderna y religiosidad de todo tipo. Los barrios de Puerto Rico están llenos de religiosidades que no hubieran estado ahí hace 50 años, sobre todo y ante todo la iglesia pentecostal, de todo tipo. Y esas iglesias que yo las llamo iglesias de teatro, templo y mercado. Que tú entras a la iglesia y a veces parece teatro, a veces parece un templo, a veces un mercado. Teología de la prosperidad. Fuente Agua Viva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en estos momentos, independientemente de donde uno... Yo conozco gente que una vez fueron metodistas, otra vez fueron de teatro, templo y mercado, otra vez ahora están buscando de nuevo el catolicismo. ¿Quién sabe? Nos queda menos de un minuto, pero nos gustaría que en el próximo segmento el doctor Luis Rivera Pagán hablara un poco sobre los desafíos que impone escribir desde la fe. Escribir desde la fe es el tema de nuestros programas en este mes de abril y nos gustaría escuchar qué tiene que decir con respecto a esos desafíos que impone escribir desde la fe en un país como Puerto Rico, lleno de ricos y dramáticos contrastes. Regresamos en unos instantes. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores.
El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicaliza, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Intensamente nos conocimos cuando menos lo imaginaba. Intensamente, casi al filo de la forma más inesperada. Intensamente, lo estoy sintiendo, cambiaste tanto. Doctor Rivera Pagán, una pregunta que me bulle en la mente hace tiempo es sobre el rol de la cristiandad y sobre todo del uso de los símbolos cristianos en la literatura hispanoamericana a partir del siglo XVIII y más hacia el siglo XIX, como una herramienta, a mi entender, del criollo de congraciarse con la corona, de establecer una vinculación que valide que su representación en las colonias es una de identificación con el hispanismo, que a pesar de que se empieza a crear una personalidad criolla y se empieza a tener una lealtad a los países en los cuales se vive o a los cuales se deben. Sin embargo, como hacía José Julián Acosta y Alejandro Tapia y Rivera en Puerto Rico, afirmaban el criollismo, pero a la misma vez se consideraban españoles. El criollismo era una especie de vertiente de la hispanidad. ¿Cómo, a su entender, la literatura que utiliza los símbolos cristianos de esa época busca validar esa posición del criollo, de congraciarse con la corona, con la iglesia, un poco para mantener ese control de los países que empezaban a rebelarse y empezaban a alejarse de España? Eso es un tema importante. Hay gente en Puerto Rico que pueden contestar mejor ese tema que yo, si estamos hablando al principio del siglo XIX, gente como Fernando Picó, Samuel Cibargotay, Mario Cancel Sepúlveda, ¿verdad? El problema de la relación entre la fe cristiana y el dominio colonial viene desde el principio, desde Cristóbal Colón. Es decir, la primera carta que escribe Cristóbal Colón, que la escribe... porque el diario no se publicó sino hasta el siglo XIX, pero la primera publicación de Cristóbal Colón, que comenzó a circular en múltiples ediciones en el siglo XIX, fue una carta que él escribió en febrero de 1493, en el regreso. Y en esa carta comienza diciendo que de todas las islas que él había encontrado, de todas ellas tomó posesión e hizo lo siguiente: hizo una especie de liturgia. Si no se trata únicamente de que inscribe en un récord estas islas de ahora en adelante pertenece a los reinos de Castilla sino también eso hace una expresión litúrgica, es decir, hay una cruz y se hace una especie de liturgia. Es algo que hoy en día no se acostumbra a hacer. Cuando yo me imagino que en algún momento los ortodoxos rusos bendecirán la reposesión de Crimea, ¿verdad? Algún patriarca ruso irá por allá por el Crimea y dirá: esta fue una de las fuentes históricas de la ortodoxia rusa, porque parte del problema, aquí se está discutiendo mucho la cuestión económica y política, etcétera, pero parte del problema es que la Iglesia Ortodoxa rusa siente que nació en parte del tiempo en Crimea, parte del tiempo en Kiev, porque el primer ruso que se hizo ortodoxo
fue Vladimir en el 988, si mal no me acuerdo, y Vladimir venía de Crimea. Pero así también Colón pone una cruz y dice, aquí, esto, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante, y termina esa carta diciendo que ha tomado estas tierras, las bautiza, dicho paso, las bautiza. Porque cuando se cristianiza algún ser humano, un niño, tú le pones un nombre. Cuando tú cristianizas una tierra, tú le pones un nombre. Y termina diciendo que eso que él hace, lo hace, no solamente para gloria temporal de los reyes, sino también para cumpliendo un mandato divino. Y eso pegó desde el principio. Los 3 primeros ensayos de este libro, Ensayos Teológicos del Caribe, tratan de ver con eso en el siglo XVI. Pero lo que yo recalco es los debates que hubo. Es decir, que hubo debate. O sea, hubo una gente que dijo, sí, esto hay que hacerlo así, otra gente dijo, no. Y eso que desde el principio se dio, siguió de ahí en adelante. Por ejemplo, yo hago alusión en uno de los ensayos a una diferencia de opinión sobre lo que aconteció en México durante el siglo XVI por 2 franciscanos. Los 2 franciscanos eran misioneros. Los 2 franciscanos creían que la corona española debía ser la reina, el imperio. Los 2 franciscanos insistían que todo eso era idolatría, la religiosidad indígena, pero Bernardino de Sahagún de pronto dice, ay, ¿qué hemos hecho? Entonces dice, este pueblo que encontró Tenochtitlán fue una vez una ciudad de gente con una altura y con una dignidad, y a qué los hemos sometido. Es decir, esto, Dios mío, qué desastre hemos hecho. Mientras al mismo tiempo otra persona, Jerónimo de Mendieta, también intelectual, franciscano, misionero, escribe diciendo, esto es la respuesta de Dios a 2 demonios, la religiosidad náhuatl y Martín Lutero. ¿No? Hernán Cortés fue como el Moisés que trajo la salvación a esa tierra. O sea, uno ve a fines del siglo XVI de 2 misioneros teólogos franciscanos, la misma orden, que fue la orden que sobre todo evangelizó en México, 2 visiones muy distintas. Una, qué gran cosa hemos hecho; otra, qué desastre hemos realizado. Y eso sigue hacia adelante, y todos conocemos, por ejemplo, la disputa que hubo en el clero mexicano a principios del siglo XIX, porque fueron sacerdotes mexicanos, como Hidalgo, por ejemplo, los que llamaron a la revuelta. O sea que desde el mismo púlpito y desde de las mismas casas sacerdotales salió el llamado a la revuelta, y desde las catedrales salió la bendición a las tropas españolas. Entonces ahí y en algunos momentos ambos invocaban la misma Virgen, la Guadalupe, la que es. Es decir, que lo que yo recalco en algunas de las cosas que he escrito es cómo y hasta el día de hoy, cómo desde la perspectiva de la fe, algunos ven en la fe justificación para que unos seres humanos manden sobre otros seres humanos, y otros ven desde la misma perspectiva de la fe la justificación para que esos seres humanos dominados dejen de estar dominados y haya un proceso de liberación. Eso que hoy en día se llama teología de la liberación, en realidad no nace en 1968. Uno lo ve en algunas de las disputas en el siglo XVI. Adquiere el nombre de teología de la liberación a fines de los 60. Pero la historia está de principio. Y eso en cuanto a todo. Los derechos humanos de la mujer. Habían
religiosos que citaban la Biblia, pero no se supone que estén en sumisión y obediencia. Y habían otros que decían, pero Dios creó a todos los seres humanos igual y a las mujeres, con los esclavos. Si uno encontraba en el sur de los Estados Unidos teólogos y líderes religiosos que decían, oye, citando a Noé no maldijo a uno de sus hijos y de sus hijos salieron los africanos y les dijo que para siempre serán esclavos. Pues esclavos son. Y otros decían, no, espérate. La única diferencia entre el ser humano de piel negra y el ser humano de piel blanca es el color, punto. Pero en dignidad humana mismo. O en el día de hoy sobre las personas que no son heterosexuales. ¿Cuántos religiosos no andan por ahí diciendo abominación, 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 abominación? Y poco a poco hay voces religiosas que dicen, ¿abominación de qué? A uno le gusta el chocolate, a otro le gusta de vainilla o fresa. ¿Cómo es fresa y chocolate? A uno le gusta de fresa y a otro le gusta de chocolate. ¿Cuál es el problema? Y, es decir, ¿por qué esas dos mujeres, Ángela Acosta y su compañera, no pueden ser reconocidas como las madres de esa niña? Si se portan mejor con esa niña que un montón de padres y madres, cuando hay padres y madres heterodoxos, ¿no es cierto? Y entonces la discusión es naturalmente jurídica, pero entran las iglesias y entran los marginados de la iglesia, pero desde la fe también. Evangelización y violencia es un texto que usted escribió, correcto. ¿Eso es correcto? Hace... 1990. Sí, hace algunos años ese texto llegó a mis manos y fue un texto muy revelador. ¿Podría hablarnos un poquito de ese texto? Ese texto, naturalmente, se iba a celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América, etcétera, ¿no? Un texto voluminoso. Un texto voluminoso. Sí. Y entonces, durante todos los últimos años de la década del 80, yo me dediqué a leer eso. Es decir, a leer todos los debates que hubo, en España, claro está, sobre ¿estamos haciendo lo justo o estamos haciendo lo injusto? ¿Estamos haciendo lo correcto o no? Y cómo combinar el dominio con la justicia, si eso fuera posible. Entonces descubrí unas minas fabulosas literarias. La gran figura, naturalmente, es Bartolomé Las Casas, pero no la única. Toda la discusión en la Escuela de Salamanca sobre la justicia o injusticia de una conquista imperial. ¿Cuál es la relación entre el dominio imperial y la evangelización religiosa? Todo el largo libro de un jesuita en el siglo XVI, José de Acosta, de cuándo se puede imponer y cuándo no se puede imponer la fe. ¿Cuál es la relación entre cultura civilizada, fe cristiana y la autodeterminación de esos bárbaros, si es que tienen alguna autodeterminación, bárbaros refiriéndose a los pueblos indígenas? Y entonces, poco a poco fue saliendo ese libro, que salió grueso. Ese libro, naturalmente, publicado, tuvo 3 ediciones, 90, 91, 92, ahí murió en español, se tradujo al inglés, Violent Evangelism, no recuerdo cuál es el resto, en 92, y el libro sigue vivo en inglés. Y fue ese libro, dicho sea de paso, lo leyó un profesor del Seminario Teológico de Princeton, lo leyó en español y lo leyó en inglés. Le encantó, yo terminé el Seminario Teológico de Princeton gracias a ese libro. Gracias a esa gran investigación. Nos vamos a una pausa. Recuerden, amigos y amigas, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de www.bonitasradio.net. Estamos con el doctor Luis Rivera Pagán y regresamos en unos instantes. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera.
Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Ven aquí cerquita, háblame al oído sin prisas. Y regresamos en nuestro último segmento, amigos y amigas. Este es su programa de letras por Bonitas Radio. Estamos, como dijimos anteriormente, con el doctor Luis Rivera Pagán, autor de textos interesantes, maravillosos, que reflexionan la fe. Le preguntaba en el segmento anterior cuáles eran los grandes desafíos de hacer teología en Puerto Rico. Yo nunca me olvidaré, y eso lo tengo bien metido en la cabeza. Hay un teólogo norteamericano de la Universidad de Chicago, católico, David Tracy, una persona muy y de mucha apertura teológica y muy dialógica. Escribió un libro en 1981, se llama The Analogical Imagination. Y decía lo siguiente, fundamentalmente, nosotros los teólogos escribimos y pensamos con un triple desafío. Primero, la academia. Es decir, él es un profesor de la Universidad de Chicago. Como profesor de la Universidad de Chicago, tiene que lo que escribe no ser basura, es decir, tiene que tener sustancia intelectual. Tiene que venir alguien de otra facultad y decir, oye, esto merece la pena leerse, ¿verdad? O sea que una escritura académica no puede ser, teológica no puede ser meramente lo que pura cosa, no tiene que tener algún tipo de sustancia intelectual y conceptual. Pero segundo, decía él, también tiene que tener algún tipo de valor respecto a la sociedad que nos rodea. ¡Ah, caramba! Entonces, no solamente va a ser leído por lo del Departamento de Humanidades, Sociología y Antropología, sino también tiene que decir algo, digamos, de valor para las angustias, la indecisión, la incertidumbre de la sociedad. Entonces decía también, pero también, como teología, tiene que decir algo creador y de valor para la iglesia o las iglesias. Uno, a veces unos hablan de la iglesia, en realidad yo tiendo a hablar de las iglesias porque es lo que realmente existe. Y de pronto uno descubre que uno tiene un triple desafío y que lo puede cumplir más o menos bien, mejor en unas áreas, quizás menos en otras áreas. Yo escribí, por ejemplo, un artículo sobre los debates acerca de la teología de la liberación en 80 grados. Y yo escribo en 80 grados, en los comentarios regulares en 80 grados, porque yo sospecho que la mayor parte de la gente de los 80 grados son gente de cierta cosa académica, cultural, etcétera, ¿no? Y de pronto alguien comenta, que evidentemente estaba interesado en teología, diciendo, pero conceptualmente esto es muy complejo. Perdóname, pero tengo que escribir para la academia, pero además de eso, todo el asunto de la teología de la liberación tiene algún tipo de vigencia para la sociedad. Y también tiene, especialmente ahora con las renovaciones que quiere hacer el Papa Francisco, si puede y si lo dejan, fíjate que Papa Francisco, una de las personas con quien se ha entrevistado y habló largo tiempo fue con Gustavo Gutiérrez. Así que de momento, esa discusión tiene que ser de sustancia académica y al mismo tiempo de valor para la sociedad y al mismo tiempo de valor para la iglesia. Eso no es fácil y a veces uno sencillamente no lo logra. Pero otras veces al final de la vida, cuando uno se muera, yo lo que espero es que alguien diga, bueno, de las qué sé yo, libros que escribió Luis Rivera Pagán, Mito, Exilio y Demonio. Si tú me preguntas a mí cuál es mi favorito, Mito, Exilio y Demonio. Mito, Exilio y Demonio fueron unas conferencias que yo di en Costa Rica, un ensayo dedicado al poeta León Felipe, exiliado en México, un ensayo dedicado al afroantillanismo en Alejo Carpentier, y un ensayo dedicado a específicamente, porque me gusta mucho esa obra, del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Entonces de ahí, de esas tres conferencias, nace ese libro,
que si tú me preguntas, aunque no me llevo a Princeton, es mi libro preferido. He visto ese libro. ¿Cuánto avanza el proceso en el que las iglesias en Puerto Rico abran las puertas para reflexionar sobre estos temas teológicos? La pregunta va buscando un poco de balance entre la construcción de la teología y la realidad que se vive en Puerto Rico, las iglesias en Puerto Rico. Ay, esa es una buena pregunta. Si tú me preguntas, Ruby, un día, yo estoy como animado. Parece que sí. Si tú me preguntas otro día, parece que no. Y en estos momentos estoy... o sea, yo, si me llega a haber preguntado el viernes pasado, te hubiera dicho, no, hay progreso. Yo veo la gente pensando, veo mucha gente, desde el Papa Francisco hasta muchos pastores nuestros. Si tú me preguntas hoy, una semana después, yo te diría, yo creo que no con la profundidad y la coherencia que requiere la situación. Pero a lo mejor me preguntas el lunes y me encuentras más. Y eso, entender a qué obedece esa incomunicación. Porque es interesante que Puerto Rico, yo viví en Estados Unidos y no veía la fraternidad que hay entre las iglesias en Puerto Rico, no lo veía ya, era mucho más contenciosa. Los católicos y los protestantes no siempre se reunían para asuntos de respaldar issues sociales o respaldar la reconstrucción de una comunidad en particular. En Puerto Rico vemos esa integración, vemos ese diálogo entre distintas denominaciones, pero sin embargo, ¿qué necesitan esos sectores para encontrar un terreno común en el cual construir ese diálogo del que usted habla? Déjame volver a un poco de optimismo. Yo creo que eso que tú mencionas nació en Vieques. Porque cuando la gente habla de Vieques, olvida que antes de Vieques hubo Culebra. Y hubo gente encarcelada en Culebra. Yo estuve 3 meses encarcelado en Culebra. En aquel tiempo todos los jerarcas no querían saber de nosotros. Yo era profesor del seminario evangélico y pagué el precio. Vieques resultó por primera vez que el liderato de muchas iglesias se unieron. Y debo decir que por primera vez un arzobispo católico estuvo dispuesto a reunirse con el liderato de las iglesias e incluso a ser parte de un organismo, el comité donde el portavoz no era el arzobispo, sino era un pastor pentecostal. Eso hay que reconocerlo. Wilfredo Estrada, eso hay que reconocerlo al arzobispo Roberto González Nieves. Hace 2 lunes, por ejemplo, el arzobispo dio en la catedral para hacer memoria de la que acababa de perecer, esposa del obispo emérito de la Iglesia Metodista, Juan Vera. Y ahí estaba el liderato de las iglesias protestantes. Eso, pre-arzobispo Roberto González Nieves, no se hubiera hecho. Así que mérito a quien mérito pertenece. Muy bien. Nos queda un minuto. Conversar con el doctor Luis Rivera Pagán merecería por lo menos 4 o 5 programas. Le extendemos la invitación para que tenga la bondad de ponernos en algún momento en su calendario para regresar a conversar con él sobre este y muchos temas más. Apenas hemos abierto la puerta, pero agradecemos la compañía de un invitado tan digno y tan prestigioso. Gracias, doctor Luis Rivera Pagán. Cuando quieran, con mucho gusto, y ya me comprometo con José a llevar a mi esposa a que recite poesía sería maravilloso. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en newskin.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.